El Ayuntamiento de Burgos dispondrá este año de casi 37 millones de euros de remanentes de tesorería. Es un dinero que corresponde a partidas del ejercicio pasado que no llegaron a ejecutarse. La ley establece que una parte debe destinarse a tener liquidez en las arcas municipales, otra al pago de facturas pendientes, pero hay un porcentaje que se puede dedicar a realizar obras. Es lo que de forma un tanto rimbombante se conoce como inversiones sostenibles. Hoy vamos a hablar de ellas. Bienvenidos al debate de la 8. Y hoy disponemos ya del plantel habitual de los primeros espadas de los diferentes grupos políticos, de los portavoces. Gemma Conde, que es la portavoz del Grupo Municipal Popular. Muy buenas noches, Gemma. Buenas noches. Está con nosotros también Daniel de la Rosa, el portavoz socialista. Buenas noches. Muy buenas noches. Raúl Salinero, portavoz de Imagina Burgos. Buenas noches, ¿qué tal? Como diría Gloria, buenas noches, Luis Ángel. Hago escuela. Pues Gloria, muy buenas noches, portavoz de Ciudadanos. Buenas noches, Luis Ángel. Vosotros al héroe. Bueno, pues hoy hablamos... No tiene nada que ver, ¿no? Hablamos de temas económicos con Salero, también vamos a hablar con Salero. En el caso de Raúl era con Salinero, por hacer el chiste. Uy, ¿cómo estamos esta noche? Madre mía. Con tanto millón estamos... Vamos a hablar, claro, tenemos tantos millones, pero bueno, yo no sé si tenemos ya determinado o cuantificado, Gemma, exactamente cuánto se puede destinar a obras de esos remanentes de tesorería. No, todavía no. Sí que es cierto, como bien comentabas, que la buena salud económica, en este caso del Ayuntamiento, y el que no se haya ejecutado todo el presupuesto del año anterior ha permitido o va a permitir que se puedan desarrollar una serie de inversiones a lo largo de este año, porque eso que tú decías que se llamaba de manera rimbombante inversiones sostenibles, son inversiones que se tienen que realizar, que se tienen que ejecutar a lo largo de este año 2016, y lo mismo que se destine, es decir, la misma cantidad que se destine a esas inversiones sostenibles, dice la normativa legal vigente, que hay que dedicar también a la amortización de la deuda. Sí que es cierto que después de la aprobación inicial del presupuesto, con ese acuerdo que tenía el Grupo Popular con el Grupo Ciudadanos y en el que se abstuvo en este caso el Grupo Socialista, después de que aceptáramos de manera conjunta una serie de inversiones sostenibles, de acuerdos que ya se habían de alguna manera se habían llevado a efecto de los distintos grupos a lo largo de los meses anteriores, en algunos casos y en otros casos cosas nuevas que aportó el Grupo Socialista, pero mayoritariamente los acuerdos que se habían llegado, pues tendremos distintas, como digo, inversiones, en este caso por importe de 6 millones de euros en lo que respecta a esa enumeración que planteó el Grupo Socialista, pero que lógicamente podrán ser mejorados en los próximos días. Y a este respecto, pues sí me gustaría decir que el resto de grupos, al igual que el Grupo Socialista en su momento, pues tuvieron una invitación por parte del alcalde para que hicieran sus aportaciones para la realización de este tipo de inversiones sostenibles, ¿no? A la espera quedamos, independientemente de que nosotros también tendremos alguna más de las que lógicamente se acordaron en ese, digamos, pacto conjunto para que saliera adelante el presupuesto y que el Grupo Socialista se pudiera abstener. El Grupo Socialista, por lo tanto, ya tiene claras sus propuestas para esas inversiones sostenibles, puesto que llegó a un acuerdo con el Partido Popular. Por supuesto, tanto que tenemos un compromiso por escrito del señor alcalde de desarrollarlas a lo largo de este año. Y son inversiones sostenibles que condicionó nuestro voto el pasado día 11, el viernes, en el Pleno, para posibilitar que la ciudad contara con un nuevo presupuesto. Era condición sine qua non, ¿no? No solo esa incorporación de 1,35 millones en las modificaciones de muchas partidas de empleo o de gasto social que los socialistas pusimos encima de la mesa, sino también esa vinculación a esos 6.020.000 euros que hemos comprometido por escrito, como digo, al equipo de gobierno y sobre los que vamos a ser extremadamente exigentes. Y lo vamos a hacer desde el primer minuto. A nadie le quepa duda que el Partido Socialista no firma cheques en blanco, sino que nuestro voto inicial al presupuesto
Tenemos toda la voluntad de que sea reafirmado, evidentemente, con una votación definitiva al mismo, pero para eso también tenemos que comprobar que la voluntad del equipo de gobierno es que desde el primer día se dé cumplimiento a ese compromiso, y eso es que vayan trabajando en los próximos días, desde ya, en esa elaboración de los pliegos que permitan los concursos, tanto para la realización de algunas de las obras que vienen reflejadas en esa relación, como de proyectos, nuevos proyectos que permitan al Ayuntamiento avanzar con otras nuevas, ¿no? Reitero, el Partido Socialista logró un compromiso por escrito que de alguna manera permitió que con nuestra posición el otro día Burgos cuente con un nuevo presupuesto, pero vamos a ser todo lo exigentes posibles al respecto. Y es verdad, que Gemma lo ha comentado, hay algunas, y solo algunas, de esas inversiones que se han venido planteando en los últimos meses y que nosotros hemos hecho un planteamiento a mayores y mejorando la propuesta inicial, como por ejemplo esa actuación en 2 fases que planteamos para la urbanización de los polígonos industriales, para que sea posible poder desarrollarlas, o por esa ampliación que hay sobre el proyecto del Puente de las Rebolledas para conectar el bulevar con la ronda interior, una cantidad de 600.000 euros que va a permitir, si nos ponemos las pilas, de que la obra avance o comience al menos este año, y muchas otras, ¿no? La compra de esos autobuses que ya bien conoce, los coches de policía, avanzar también con la mejora de los centros municipales en los barrios, con la urbanización de muchos de los barrios de la ciudad, más allá de otros muchos proyectos técnicos que también van en esta línea. No sé, imagina Burgos, ¿qué le ha parecido esos proyectos que se han incluido en ese acuerdo PP-PSOE? Bueno, hay que hacer un análisis en conjunto. Primero, hay que matizar y no engañar a los ciudadanos. Me refiero a matizar las palabras de la señora Conde. No es que haya una buena situación del ayuntamiento, es que prácticamente hasta el año pasado teníamos la soga de la intervención del gobierno central, y eso supuso que nosotros tuviéramos que movernos en los márgenes de la austeridad esta supuesta que venía del gobierno central, y venía también esos buenos datos de nuestros presupuestos de 2015, pues entre otras cosas porque les habíamos subido hasta no poder más las ordenanzas fiscales a nuestros vecinos. Este ayuntamiento en la vida ha recaudado tanto dinero por el IBI como ahora, y de una forma tan perjudicial para los vecinos, sin contar por otra parte, bueno, y por otra parte teniendo en cuenta siempre los recortes en determinadas materias, como puede ser en materia de empleo, que desde el 2011 se ha recortado un 37% de las políticas de este ayuntamiento, o por ejemplo también servicios sociales, ¿no? Bajando de 23 a 18 millones. Y eso, y el partido bueno, siguiendo en la línea, las inversiones financieramente sostenibles, vale, pero tenemos que recordar primero un paso, los presupuestos 2016, unos presupuestos que al final consiguen con ese acuerdo PSOE-Lacalle consolidar las políticas del PP, mantener a Lacalle o sea, continuando haciendo lo que él prácticamente quiere, y al final con muy poquitas demandas por parte del Partido Socialista. Simplemente hay que recordar un dato, por ejemplo, ellos van planteando documentos, ellos dicen que enmiendas, y que si las enmiendas que ellos plantean Lacalle se los acepta, van a apoyar un presupuesto, pero son unas enmiendas que empiezan prácticamente en 10.800.000 euros con 43 enmiendas, y terminan las supuestas negociaciones, bueno, en 12 enmiendas y 1.300.000 euros. Bueno, yo creo que es uno de los problemas que nos vamos a encontrar también durante el 2016, esa oposición blanda o ese pacto PSOE-Lacalle. Por otra parte, las inversiones financieras, por eso mencionaba los presupuestos, es que lo que se ha hecho en el pacto PSOE-Lacalle es sacar algunas inversiones que ya estaban contempladas en los presupuestos por parte del Partido Popular y ponerlas como inversiones sostenibles. Por ejemplo, se arrogan ahora el Partido Socialista que, por ejemplo, el dinero que venía para las Rebolledas, ¿no?, para el puente de Rebolledas, lo ponen ellos gracias a las inversiones financieramente sostenibles. Falso, eso ya venía en los presupuestos del Partido Popular. También venía en el presupuesto del Partido Popular realizar la obra del polígono industrial en la fase 1, corrígeme, Gemma, si me equivoco, y venía... Y al final lo meten el Partido Socialista, claro, se pone otra medalla que no le corresponde con las inversiones financieramente sostenibles. Y otra cosa que también nos duele muchísimo, ¿no?, esa promesa en este caso del señor de la Rosa con Gamonal, aquí por fin vamos a hacer inversiones que necesitan y demás, ¿no?, vamos a priorizar Gamonal antes que el centro, y la realidad es que con estos presupuestos, con esas inversiones financieramente sostenibles, por cada euro que se invierte en Gamonal, 10 se invierten en el centro. Bueno, ese es el pacto
PSOE en la calle, y es el problema que vamos a tener siempre con la vieja política. Incumplen programas, no quieren trabajar, prefieren aplicar la oposición blanda y prefieren aliarse con la derecha antes que plantear ayuntamientos del cambio. Bueno, pues seguimos con la nueva política. Ciudadanos, ¿cómo ha visto ese Pero voy a coger el hilo, pero es que encima eso lo hacen mal y tarde, porque por lo menos si lo hubieran hecho desde un principio, sí, estamos de acuerdo. Además de Silvia Álvarez de Ulate, que votó a todo con vosotros, ahora yo también me voy a unir. A ver, yo creo que así como unos presupuestos uno puede tener una serie de directrices o de ideas que quiera que tengan un reflejo en un presupuesto, ¿no?, como instrumento de dotación de la economía, ¿no?, de activar la economía municipal, entiendo que las inversiones sostenibles que tienen, como ha dicho Gemma, unas finalidades determinadas y un periodo de tiempo muy corto para desarrollar, creo que podríamos, y lo que tenía que haber sido es que hubiéramos estado los 4 grupos, efectivamente, como tú muy bien has dicho, el alcalde nos pidió que hiciéramos aportaciones, nosotros tenemos ya las nuestras, me consta que vosotros también, porque lo habéis dicho en alguna rueda de prensa, el archivo, etcétera, bueno, estáis en ello. Bueno, quiero decir que todos tenemos ideas para invertir, que más queremos todos, ¿no? Entonces, de repente, lo que el señor de la Rosa llama condición sine qua non, que yo le llamo chantaje, dice, no, yo solo me abstengo si puedo yo dirigir y liderar estos proyectos. Entonces a mí me pareció, o sea, dejarnos fuera todos para ellos intentar liderar las inversiones sostenibles, pero que luego resulta que te da un poco igual, porque como muy bien decía mi compañero y amigo el señor Salinero, primera fase de la urbanización polígono, eso ya tenía una dotación presupuestaria. Urbanización y puente de las Rebolledas, la mitad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la mitad del puente y dejaremos el abismo. Luego ya haremos el año 2017 el siguiente trozo del puente. O sea, un montón de partidas, la de los autobuses, la de los coches de la policía local, que estaba ya acordado en la Junta de Personal o en la Comisión de Personal. Bueno, pues entonces, a ver, me parece que ha sido una forma simplemente de intentar justificar a última hora que se subieran a un carro. Entonces lo han hecho a última hora, corriendo, como dices tú, arañando 4 migajas, no sé por qué, como dijo en su momento en el día del pleno en mi intervención, parece que querían que se les viera en la foto y no quedarse fuera. Entonces me da la sensación de que han pretendido liderar algo, han hecho un chantaje con ello y encima ni siquiera lo han conseguido. Entonces espero que lleguemos a acuerdos con el gobierno del PP para poder también hacer valer las propuestas nuestras en inversiones sostenibles y dejaremos que todos participen, y creo que es lo que tiene que ser. Bueno, Gemma, ¿cómo ha visto las intervenciones del resto de los grupos? Yo en lo que sí quiero insistir de nuevo, aunque bueno, creo que es de conocimiento público, ¿no?, pero el acuerdo que tenía el Grupo Popular, en este caso para sacar adelante los presupuestos, era con el Grupo Ciudadanos. Sí que es cierto que en este caso el Grupo Socialista no decidió apoyar el presupuesto, decidió abstenerse. O sea, creo que hay una diferencia y creo que esto habría que materializarlo y dejarlo bien claro, ¿no? En cualquiera de los casos, la mejor manera para que algo no salga adelante es comenzar con los reproches, ¿no? Y yo creo que hicimos algo importante, ¿no?, en esta ciudad, y es que saliera adelante de manera inicial un presupuesto con un apoyo tan fuerte, casi del 75%, ¿no?, de 3/4 partes de lo que es el salón de plenos, y eso no había sucedido nunca hasta ahora. Yo creo que eso es importante y hay que ponerlo en valor. Cuantos más acuerdos lleguemos, cuantas más posibilidades haya de ponernos de acuerdo en cosas o que la abstención de algún grupo posibilite esos acuerdos o sacar adelante distintas cuestiones en beneficio de la ciudad, pues por nosotros bienvenido sea, ¿no? Pero insisto, después del esfuerzo que se hizo en un debate que fue duro, que fue, bueno, cada uno puso sobre la mesa sus argumentos el pasado viernes, pero yo creo que se hizo un esfuerzo, que se ha hecho un esfuerzo por parte de todos los grupos. Y también quiero hacer una mención a Imagina. Imagina ha hecho también sus propuestas, hemos tenido reuniones con ellos a la hora de negociar el presupuesto. Lo que lamentamos es que, bueno, pues en las distintas reuniones, después cuando se han llevado esas propuestas a sus órganos decisorios, asambleas o como lo llamen los órganos internos, pues desgraciadamente no han salido para adelante, ¿no? Y como su forma de funcionar creo que es un poco distinta al resto de grupos, porque ellos funcionan un poco con los mandatos que les dan esos órganos internos, estoy hablando desde el desconocimiento, pero estoy diciendo
por lo que hemos visto, ¿no? Que a pesar de esas reuniones, pues ellos se iban con, bueno, pues con un documento, ¿no? Y que luego pues no surtía efecto. Entonces, yo insisto, yo creo que es bueno, es positivo para la ciudad el acuerdo al que hemos llegado con el presupuesto en su aprobación inicial, con las posturas distintas de los grupos, y que creo que será bueno también el tema de las inversiones sostenibles si somos capaces de acordarlas, con las que ya se han incorporado tras ese acuerdo del que hablaba antes y con las que se puedan incorporar, pero no, si empezamos a reprocharnos cosas, no sé si esto va a ser posible. En cualquiera de los casos, creo que todos los grupos, los intervinientes, representantes de los distintos grupos, han coincidido en una cosa, ¿no? Que yo había dicho al inicio también, que muchas de esas cuestiones que estaban recogidas en este documento, que Gloria decía que si eran chantaje o no sé qué, bueno, pues son cuestiones que previamente habían sido acordadas por los grupos, ¿no? Con lo cual, pues insisto, es decir, si podemos sacar adelante en un presupuesto, que el presupuesto tenga un reflejo de cuestiones que han sido acordadas previamente, pues bienvenido sea. Y yo no quiero entrar en reproches hoy, al menos. Pues yo creo que Daniel quiere... Yo sí que voy a entrar en reproches, ¿no? Evidentemente, porque hemos asistido al primer capítulo de una serie que espero que no sea muy larga, de la nueva pinza anti-PSOE que se va a producir en este ayuntamiento, que es la que van a protagonizar los otros dos grupos de la oposición. Los dos grupos que no han logrado sumar lo suficiente, el uno porque no tenía los votos suficientes para el Partido Popular y el otro porque no ha querido desde el principio hacerlo, para que Burgos cuente con un nuevo presupuesto. Y todos los señores y señoras que nos están viendo tendrán que poner en valor y deben poner en valor algo que es objetivo. Si hay un presupuesto nuevo en esta ciudad, o si lo va a haber, es gracias al Partido Socialista Obrero Español. Hagan cuentas en sus casas. El Grupo Popular tenía 10 votos, el Grupo Ciudadanos 3, la señora Álvaro de Ulate iba a votar que no, como así hizo, e Imagina votó que no. Si nosotros no hubiéramos exigido por escrito una serie de compromisos y haber conseguido la incorporación de cambios en las propuestas, en las enmiendas que nosotros llevamos a esa Comisión de Hacienda que incorporó el proyecto de presupuestos en 1,35 millones, reitero, 1,35 millones en el presupuesto al margen de esos 6 millones, que ahora voy a matizar uno por uno las incongruencias que han dicho mis compañeros de corporación. 1,35 millones, que el grueso es más de medio millón de euros en las partidas de empleo, de contratación de parados de larga duración que merecen un empleo digno en esta ciudad. Más de 600.000 euros en partidas de servicios sociales. Eso se llama hacer política de izquierdas de verdad, no de boquilla. Recortes en propaganda, publicidad, protocolo. Pues dejasteis 39. Oye, yo no te he interrumpido en ningún momento, Raúl. Déjame terminar, pues luego dices lo que te dé la gana. 39 lo que te dé la gana. Eso solo en las enmiendas. Sobre las inversiones. Lo he dicho en mi intervención, en algunas de las propuestas lo que hemos hecho es mejorarlas y hacer una planificación que sea posible desarrollarlas, como por ejemplo lo relacionado con la urbanización de los polígonos industriales. Hablamos de barrios, el grueso de las inversiones van a aquellos barrios que han sido agraviados históricamente por este ayuntamiento, donde no ha habido una sola inversión, un solo euro en los últimos años. Ventilla, Villimar, Villalonquejar, Villatoro en las instalaciones deportivas, San Cristóbal. En Gamonal tenemos por fin una partida, vamos a tener, no una partida, una posibilidad de inversión importante este año de 200.000 euros. ¿Sabes lo que viene en el presupuesto que había pactado el Partido Popular y Ciudadanos? 50.000. Las Rebolledas. ¿Sabes lo que había en el presupuesto que habían pactado Ciudadanos y Partido Popular? Solo el proyecto de ejecución. No se iba a avanzar en la obra absolutamente nada. Eso es hacer política con mayúsculas. Y ahora nos encontramos en un escenario en el que yo sí que entiendo que todos tenemos que ser responsables. Todos tenemos que ser responsables. Y es lo que está demostrando el Partido Socialista. Pero no gratuitamente, Gloria, como habéis hecho vosotros con el Partido Popular, sino siendo exigentes. Y la demostración la vamos a hacer desde el primer día. ¿Para qué? Para que a pesar de tener solo 9 meses por delante, este año 2016, gracias al Partido Socialista, la ciudad pueda avanzar. Pero estamos mezclando presupuesto e inversiones sostenibles y yo creo que esto es conveniente que se separe, ¿no? Porque yo creo que es totalmente necesario juntar una cosa con la otra. Al final nos vemos con un lenguaje por parte del señor de la Rosa, pues que es lógico, tienen que defender un acuerdo porque no quieren trabajar desde la oposición. Yo creo, y para nosotros nos ha defraudado este Partido Socialista, yo creo que los mayores, las personas que tienen un gen más antisocialista al final son algunos de los concejales que está hoy representando al PSOE, porque hacen cosas que van en contra de su programa. Plantean, por ejemplo, no llegar a las tasas que planteaban de presupuestos con los servicios sociales. Recortan en el IMC cuando en su programa dice que tienen que hacer una apuesta. Demuéstrame eso del IMC. Te lo demuestro, un 6% recortáis, de 9.300.000. La enmienda de 100.000 euros no fue incorporada,
no pero fue da incorporado al igual, da igual. Es que la bajada de 9.300.000 a 9 millones seguían ahí y vosotros la habéis aceptado. No apostéis por la cultura de base, como planteáis en vuestro programa. Estáis el programa, mintiendo. ¿sabes cómo se llama? La alternativa responsable de esta ciudad. Empleo y servicios sociales. Ahí está, encima de la mesa. Estáis mintiendo. Llegasteis a las elecciones. Estoy de la boquilla de Imagina hasta aquí. Llegasteis a las elecciones con un pacto con la sociedad y lo habéis incumplido a la primera. Y más que nada porque no queréis trabajar como oposición. Esto es hacer política de verdad, Raúl. La lógica como oposición es trabajar día a día, plantear proposiciones, plantear soluciones. No a la primera solucionarlo, pactar con la calle y ya está. Y aquí ya con la responsabilidad. Un pacto responsable. La responsabilidad real de su partido, de los nuestros, tiene que ser con la gente, con el Burgos y con el programa. Claro, plantear nuestros principios y día y que separe la ciudad. Pero si no tenéis ni puñetera idea de cómo se trabaja con presupuestos prorrogados. Con los presupuestos prorrogados. En la primera intervención del señor Lacalle, del alcalde de esta ciudad, hizo un desprecio al Partido Socialista. Dijo que si se hubieran prorrogado los presupuestos no hubiera pasado nada. El Partido Socialista estuvo haciendo preguntas, y en la intervención también del señor de la Rosa, que dijo: gracias al PSOE se podrá hacer el ARU de San Cristóbal. Y el Partido Popular, como todos sabíamos, conocemos cómo está la legislación y la burocracia municipal, sabíamos que el ARU de San Cristóbal se podía hacer con los presupuestos prorrogados. Sabíamos que en materia de personal les podíamos devolver ciertos derechos también a los trabajadores con los presupuestos prorrogados. ¿Qué ciertos derechos? ¿Qué ciertos derechos? ¿Qué ciertos derechos? Por ejemplo, diles a los funcionarios, si realmente se les hubiera podido pagar la devolución de la paga extra. Diles a los funcionarios, pregunta al interventor, estás equivocado, estás equivocado. No es toda la paga extraordinaria, estás equivocado, Tú estabas en Madrid, igual no te acuerdas, pero no era toda la paga extraordinaria. Es una parte de la paga extraordinaria, ya se pudo hacer. Y se pudo hacer con una modificación de presupuesto. No hay ningún problema. Y luego precisamente tú, que no eres de Burgos, siempre me des a mí lecciones de Burgos, ¿de acuerdo? No da igual. Si yo estoy en Madrid, ¿tú dónde estabas? Cuando yo he estado aquí trabajando por Burgos. ¿Y cuándo has estado tú? Y cuando yo he estado los 8 años anteriores trabajando por el ayuntamiento, ¿tú dónde estabas? ¿Tú dónde estabas? Ni siquiera en Burgos. Ni siquiera en Burgos. Ni siquiera en Burgos. Resulta que estaba yo sí. Otra cuestión más. Con las enmiendas que plantea el Partido Socialista, con 42 enmiendas, con casi 11 millones de euros, empezaron y bajaron hasta 12 y 1.300.000. Se aceptaron todas las que presentamos en Hacienda. Al final las que presentamos en Hacienda presentasteis 17 y os disteis cuenta que había cosas ya que estaban contempladas. Pero si lo que hicimos y tuvisteis que reducir importes para que que no pasa nada. Sí, a ver, Daniel, yo estoy contigo, que las matemáticas son cabezonas y que al final 10 y 3 son 13. Eso es así, que además Silvia ya había dicho por anticipado que iba a votar en contra. Si no os abstenéis, no sale. Eso no te voy a negar, es una evidencia. Bien. Pero es que hacer, como te dije en ese momento en el Pleno, una política responsable, o como hablaba Gema, no es un buen momento de consenso, no es cierto, no ha sido así. Nosotros hemos tenido un consenso, nosotros hemos querido aportar, no gratuitamente, hemos incluido casi 3 millones de euros en el presupuesto. Bueno, chico, pues menos has incluido tú. Además, yo por lo menos he intentado, mi grupo, dotar de una idea, de un proyecto que mejor o peor lo hemos intentado hacer a medio y largo plazo. Vosotros habéis cogido, quito, pongo, quito. Habéis hecho una cosa infantil y ridícula, me ha parecido a mí. Pero bueno, y sobre todo, ¿por qué no habéis hecho eso mejor y con tiempo? Aunque fuera para abstenerse, ¿por qué no desde un principio os sentáis? Porque nos despreciaron del acuerdo y los eligieron a vosotros. No es cierto. Siempre es que es al final un arranque de celos. El otro día dijiste que tú no eras el postre, dijiste en esta misma mesa. Pero si no es eso. Porque estábamos negociando por primera vez seriamente con el señor Foronda y ni siquiera el señor Foronda nos dio una respuesta antes de que vosotros comparecierais conjuntamente para anunciar un acuerdo. Porque no cerraba el tuyo, Daniel. Pues mira, como al final ha pasado, haber hecho como Imagina y mandarlo todo a tomar por saco. Nosotros hemos seguido en conversaciones con ellos a pesar de haber un acuerdo. Y por Onda también. Todos los argumentos que hemos podido para intentar sacar esto adelante. Habéis hecho... Porque podíamos haber hecho la posición cómoda de
que no salga el presupuesto y que la ciudad se hunda. Ya, pero, la posición cómoda pero tampoco era para calle, vosotros ya cómoda tienes esa todo posición. 2016, Pues claro que no es cómoda, ¿sabes por qué? Porque yo esto me lo creo y porque intentaremos ser responsables siempre y exigentes. Pues haberlo hecho desde diciembre, que es lo que te estoy Antes de diciendo concluir, yo. sí me gustaría, Gloria anunciaba antes o señalaba que sí que tienen ya claras algunas propuestas para esas inversiones sostenibles. ¿Cuáles van a ser esos proyectos? No sé si nos puede ir avanzando. Bueno, pues te puedo decir alguno porque todavía estamos dándole vueltas, pero sí que nos gustaría. Ellos, por ejemplo, han apostado en concreto por los campos de fútbol de José Manuel Sedano y Villatoro. Nosotros apostamos por el del Plantío. Nos parece que ya Burgos ya va siendo hora de que tenga un campo de fútbol como Dios manda para hacer un proyecto, porque obviamente no daría tiempo a la obra. También nos gustaría pues hacer una remodelación o una regeneración del alumbrado público para que fuera con LED y con un sistema inteligente de forma que se ahorrase mucha energía. Y algún tema también de las riberas del río, con la Casa del Agua o de recuperación del castillo. Bueno, todavía no hemos terminado, pero bueno, andamos en una serie de ideas. Pero lo ideal hubiera sido que nos sentásemos los cuatro grupos a hablar de estas cosas, ¿no? ¿Cuál es la prioritaria? ¿Cuál es la que más urge? ¿Cuál es la que más se necesita? No, yo digo unas cuantas y si no, no te voto, el otro... A mí no me parece que son formas, no me parece que es responsabilidad. Estamos ya casi en tiempo de descuento, o sea, unas intervenciones muy breves. Creo que de esto vamos a aprender todos y trataremos de que en próximos presupuestos... Al año que viene, ya ha dicho el alcalde que en verano ya... Sí, en verano hay que ponerse ya... Sí, desde luego, sobre todo con el tema de las ordenanzas fiscales y hay que modificarlas, ¿no? Por el tema de los ingresos, quiero decir, pero quizá de todo se aprende y vistos los reproches que se han producido en esta mesa, a pesar de que, bueno, pues el presupuesto, como digo, ha salido aprobado con un apoyo o, bueno, pues no una oposición lo suficientemente contundente para que no saliera adelante y yo no entiendo muy bien al final estos posicionamientos, pero insisto, de todo se aprende y trataremos de articular un procedimiento para próximas ocasiones que permita a todos los grupos hacer sus planteamientos para que luego, si se tome la decisión que se tome, no genere estas fricciones. Pero Gemma, un matiz simplemente. Eso también es tarea para el equipo de gobierno, el que sea, el que esté de turno, ¿eh? Sí, porque lo que no se puede hacer es... Sí, lo estoy diciendo en primera persona, es decir, como equipo de gobierno, no estoy repercutiendo sobre los demás. Última reflexión. Reiterar un poco lo que se viene poniendo de manifiesto aquí, ¿no? Es verdad que las matemáticas son tozudas, ¿no? Aquí ha habido un partido que ha sido capaz de desatascar esto gracias a una posición exigente, yo lo reconozco, que Gloria no lo quiere valorar, pero ha sido así, y vamos a ser también exigentes en su cumplimiento. Gracias a eso la ciudad tiene un nuevo presupuesto para 9 meses que entendemos va a ser muy positivo para que la ciudad siga avanzando. Y a partir de ahí la gente tiene que diferenciar si hay una oposición responsable y exigente o una oposición de boquilla, demagógica, que tiene una posición con respecto al presupuesto que ha demostrado hoy en esta mesa de debate. Bueno, pues como oposición responsable tengo que decir que al final los presupuestos que ha pactado el PSOE con la calle no mejoran nada en nuestra ciudad, que han dado prioridad, es cierto, a ciertas inversiones, pero se olvidan de los problemas fundamentales de la gente. Un estudio, avanzáis, un estudio. Un concurso de ideas y un anteproyecto. Yo creo que han quedado las... Y mi idea, sí, al final, pues que nosotros hemos posibilitado estos presupuestos y estaremos abiertos a posibilitarlos de ejercicios futuros también. Muy bien, pues las posturas yo creo que han quedado meridianamente claras de los 4 grupos políticos municipales. Muchísimas gracias a los 4 portavoces por acompañarnos un día más en esta mesa de debate y muchísimas gracias a todos ustedes. Buenas noches.